felicitarles por el trabajo que han hecho, que están haciendo, porque no estamos hablando de futuro, que también, y lo esperamos desde la Universidad de Valladolid y desde el campus de Soria, pero también estamos hablando de un presente y de una actividad investigadora que es muy notable en la Facultad de Ciencias de la Salud, con temas que me gustaría destacar, como es el de hoy, que tienen incidencia en la sociedad y, bueno, y en la empresa también, que yo creo que es otro de los factores que queremos desde el campus de Soria, pues impulsar las relaciones universidad-empresa a través de, bueno, de nuestros instrumentos, que básicamente son la Fundación General de la Universidad, el Parque Científico. Recuerdo que esta investigación que ahora explicarán mejor, pues viene a través de un mecanismo, un artículo 83, bueno, que es también una manera de colaborar y de implicarnos en la sociedad, en sus resultados y en el servicio a la misma, que como universidad pública pues tenemos que hacer. Así que vaya por delante eso, y en las cuestiones más específicas del estudio y resultados que se presentan hoy, pues le doy la palabra al doctor Ruiz Liso, agradeciéndole una vez más en público pues la celebración este año de este ciclo de conferencias de Soria Saludable en el campus Duques de Soria. Cuando quieras, Juan Manuel. Gracias, vicerrector. Hoy, digamos que culmina un hecho que comenzó bastante lejos de Soria, que comenzó en Nápoles ahora hace 5 años, cuando, hablando con un investigador de Australia, me explicó lo que ellos hacían para tener una alimentación saludable en base a la combinación de carne procesada y verduras y hortalizas. Cuando me comentó aquello, yo me acordé enseguida de los torreznos y, bueno, en alguna ocasión se lo comenté al señor Moreno, a Samuel Moreno, pero de una forma, yo diría que informal, hasta que hace 6 meses, una vez contando con su visto bueno y también con el de la Asociación de Fabricantes de Torreznos de Soria, a su través, él como presidente, me puse en contacto con las profesoras Ana Fernández, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, que por un imponderable muy satisfactorio no puede estar hoy presente con nosotros, con la doctora Zoraida Verde Reyo, no Tello, como desgraciadamente la califiqué en los programas, y con Patricia Romero, todas ellas de esta facultad, de este campus de Soria. Les expuse la idea que tenía de coger un colectivo de personas con hábitos muy homogéneos y lo que yo pensaba, que el consumo de torreznos con verduras y hortalizas, tal y como me lo había dicho este compañero australiano, tenía un efecto benefactor para la salud si se consumía a la par, es decir, en el mismo acto gustativo. Pensemos que en la boca tenemos, en el paladar, papilas gustativas, sentido del gusto, pero a partir de la boca ya dejamos de percibir ese sentido del gusto. Quiero decir con esto que ya no nos importa mantener ese contenido alimenticio en nuestro organismo. Antes bien, si es un material que podemos desecharlo cuanto antes, lo podíamos hacer. ¿De qué forma? Acompañando a verduras, frutas y otros productos ricos en fibra. La recepción que me hicieron las 3 profesoras fue extraordinaria y, de hecho, llevamos 6 meses, Zoraida, Patricia, 6 meses llevamos, sí, más o menos, desde junio, trabajando, ellas intensamente, yo mentalmente, y hoy se termina, es decir, se cierra el ciclo de este estudio
que espero, porque no me han querido decir nada, son un poco, saben cómo soy, y que no fuera a ser que me fuera de mis comentarios les pudieran adelantar los resultados, y son ellas las que lo van a dar, pero espero que sea muy satisfactorio tanto para la población de Soria como también para el área de la industria soriana del torrezno. Zoraida es doctor en bioquímica, profesor titular de bioquímica y biología molecular de la UBA. Tengo que decir también que se la consideró, no se la consideró, se la calificó como la mejor investigadora joven de la UBA, y sus líneas de trabajo se enfocan en análisis de marcadores genéticos y bioquímicos aplicados. Patricia es doctora cum laude en investigación en ciencias de la salud con mención internacional, es profesora asociada de la Universidad de Valladolid desde 2017, dietista nutricionista y directora de una consulta nutricional desde el año 2001. Quien nos falta hoy aquí, que es también, digamos, que si consideramos que esto tiene tres patas, con perdón de la expresión de patas, es la doctora Ana Fernández, y Ana Fernández, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, es enfermera y doctora por la Universidad de Zaragoza y especialista en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y Servicios de Enfermería por la Escuela Nacional de Sanidad, con más de 10 años de experiencia en gestión académica. Fue directora de enfermería del SACIL, es una mujer que se ha hecho a sí misma, es miembro del grupo de investigación reconocido en farmacogenética, genética del cáncer, polimorfismos genéticos y farmacovigilancia, y está trabajando en líneas de actuación de calidad de vida y enfermedades crónicas en mayores. Creo que don José Luis Ruiz, vicerrector de este campus, puede estar muy satisfecho de lo que ellas están trabajando, y ese orgullo de vicerrector cuando tienes unos equipos de trabajo como el que ellas han mostrado hasta ahora, están mostrando y te mostrarán. Así que, tal y como lo has dicho o lo has comentado tú también, yo creo que lo importante es que les dejemos hablar a ellas, que son lo más a lo que hemos venido todos aquí, a conocer el trabajo de muchos meses que han realizado ellas y que nos lo van a explicar en este momento. Gracias a ustedes por venir, a quienes nos están viendo a través de los medios telemáticos y del streaming, y sobre también al vicerrector, porque nos ha acompañado en todas las charlas de este Soria Saludable 2021-2022. Gracias, José Luis. Y Zoraida y Patricia, os dejo, que es a lo que hemos... Bueno, yo creo que sí, que estamos pocos encima, así que se oye bien, ¿no? ¿Mejor? ¿No? ¿Ahora, José? Sí, ¿no? ¿Tampoco? Ah, vale, es que no oigo nada desde aquí. ¿Ahora? Ah. Bueno, pero yo creo que me está oyendo, ¿no? Sí, pero igual los del streaming no. Ah, vale, hay gente conectada en streaming. ¿Te puedes sentar? Pero es que vamos a estar rotándonos, Patricia y yo, en la presentación, entonces creo que para un desarrollo más fluido de la charla es mejor estar. José, ¿así? ¿Regulín o bien? Bueno, que haga lo que a mí no se me va a oír. Bueno, ahora sí, se me oye pero a mí. Bueno, me voy alejando yo y luego... Vale, nos cortamos. ¿Vale? Venga.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Juanma. Tengo que corregirle porque, claro, son datos que no le había pasado yo. Bueno, a mí me dieron el premio de joven investigador en genética humana la Asociación Española de Genética Humana. No era nada de la UBA. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar un proyecto, un estudio, que fue desarrollado gracias a una iniciativa, ¿no?, a través de Juanma, de la Fundación Científica Caja Rural, conjunto con financiación tanto de la Diputación de Soria como del Torrezno de Soria. Entonces, bueno, nosotras lo que pretendimos, ¿no?, hay un título puesto en las charlas de Soria Saludable, ¿no?, que es más divulgativo, ¿no? Entonces, bueno, nosotras aquí le hemos dado un enfoque que se aproxima más, ¿no?, a lo que hemos hecho, ¿no? Por eso el título, al final, hemos querido recalcar, es una parte del estudio, porque tenemos otra finalizando y analizando datos, ¿no?, el efecto en el perfil lipídico y en la composición corporal de una dieta rica en mufas, en ácidos grasos monoinsaturados y fibra, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos hecho en este trabajo que vamos a intentar brevemente, ¿no?, exponer aquí hoy. Como todos sabemos, ¿no?, realmente, como he comentado, ¿no?, es un estudio que trabaja con una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados, ¿no? Podemos hablar de carne rica en ácidos grasos, ¿no?, y también un complemento, ¿no?, que es la fibra, ¿no? Podemos hablar también de vegetales, ¿no?, que es lo que vamos realmente a ver hoy en la intervención. Bueno, pues la carne, como todos sabemos, es un elemento básico y nutricionalmente esencial en nuestra dieta debido a su composición, ¿no?, rica en aminoácidos, en ácidos grasos, en vitaminas, en minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Asimismo, tiene carencias, ¿no?, como es la propia fibra, que sí la que la podemos encontrar, ¿no?, dentro de los alimentos de origen vegetal y que es fundamental para un correcto funcionamiento de nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Que obviamente una de las principales desventajas, ¿no?, del consumo excesivo de ácidos grasos, ¿no?, es el asociado riesgo cardiovascular y de desarrollo de enfermedades crónicas, ¿no?, que se ha demostrado en un gran número de estudios epidemiológicos que no voy a hacer hoy alusión aquí, pero todos conocemos. Asimismo, otra serie de ensayos clínicos han demostrado también que una dieta rica en fibra ayuda a paliar estas desventajas ocasionadas por el incremento del consumo de ácidos grasos, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo es una dieta correctamente manejada, no tenemos la fórmula ideal, ¿no?, que Patricia sabe muchísimo más que yo, ¿no?, de una dieta, una forma de consumir alimentos a lo largo de nuestro día a día, pero bueno, hay que un poco moverse por la lógica y los porcentajes, ¿no?, que pueden funcionar entre sí mismos, ¿no?, para obtener mejores resultados. El síndrome metabólico es un síndrome que tiene una alta prevalencia en España de un 23-24% y que sigue incrementándose. El síndrome metabólico, por definición, es la agregación de varias manifestaciones clínicas que se van a dar en el cuerpo, incluyendo desde la obesidad central a la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina y la dislipemia aterogénica. Por tanto, está muy vinculado con todos los problemas cardiovasculares y toda la salud arterial y cardiovascular. El estilo de vida, la dieta, el ejercicio son modificadores de todos los riesgos cardiovasculares y de todos los factores de riesgo del síndrome metabólico y, por tanto, trabajar sobre ellos va a generar esa prevención y ese beneficio. Todavía no se conoce esa fórmula mágica, ese patrón de dieta que nos puede llevar a tener un buen estilo de vida correcto y adecuado para prevenir ese síndrome metabólico. Ahora mismo todos los estudios se centran en hacer combinaciones de los macronutrientes, en nuestro caso de esas grasas saturadas, monoinsaturadas, y también introduciendo la fibra. Epidemiológicamente hablando, la fibra se ha visto que puede reducir la obesidad, el riesgo de obesidad y todas las enfermedades asociadas a la obesidad, y también puede reducir la muerte total y temprana. Además, hay evidencia muy fuerte de su efecto en la reducción de peso y además tiene efecto modificador en la microbiota del intestino. Va a bloquear la absorción de algunos ácidos grasos y además va a disminuir la ingesta total calórica de las personas que aumentan su dieta en fibra. Además, van a cambiar esos ácidos grasos de cadena corta en el intestino, generando una respuesta de glucagón
y de un péptido, el Y, ¿vale? Que va a inducir la saciedad y por tanto nos va a llevar a tener dietas más bajas calóricamente hablando y de mayor saciedad. Además, el cambiar o el aumentar los ácidos grasos monoinsaturados en la dieta va a ayudar a disminuir los eventos cardiovasculares, eso está también fuertemente evidenciado, y gracias al ácido graso linolénico, que se va a incrementar, se disminuye también el porcentaje de muertes totales prematuras. Bueno, por un poco, si os dais cuenta, estamos hablando, ¿no?, de ácidos grasos monoinsaturados en todo momento, de los MUFAs, ¿no? Entonces, bueno, por hablar un poco o qué diferencia, ¿no?, entonces, entre estos ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos saturados, ¿no?, que también están siempre en boca de todos, ¿no? Pues bueno, desde el punto de vista bioquímico, ¿no?, pues la clasificación es bastante sencilla, ¿no? Un ácido graso saturado, como aparece en la imagen, es aquel que en este caso está hidrogenado, ¿no?, que no tiene ningún doble enlace. Y los ácidos grasos saturados son los que se consideran ácidos grasos, entre comillas, no saludables, ¿no? Entonces, lo que ocurre con este tipo de ácidos grasos, ¿no?, es que incrementan el punto de fusión de las grasas, por eso los alimentos que las contienen se encuentran en estado sólido, y también lo que hace es que cuando yo tengo polímeros de estos ácidos grasos que forman parte de las membranas lipídicas, tienen como son tan homogéneos, compactan muy bien y están muy juntos. Entonces aportan rigidez a las membranas y nuestra membrana es un modelo de membrana fluida, de membrana de nuestras células. Entonces lo que hace es que nuestro modelo de membrana no funcione correctamente, ¿no? De ahí que incremente el consumo de este tipo de ácidos grasos el riesgo cardiovascular, ¿no?, y los eventos cardiovasculares derivado, ¿no?, de estos efectos peyorativos en nuestro organismo. Desde el otro punto de vista, desde el otro lado, estarían los insaturados, ¿no?, que poseen insaturaciones, por tanto poseen dobles enlaces. Si os fijáis en la imagen, ¿no?, se puede observar que ya hay un quiebro, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que cuando se agrupan unos con otros ya no estén tan pegaditos, ya no estén tan enlazados, por tanto, aportan fluidez en la membrana, es decir, que mantienen ese modelo de membrana celular que tenemos de mosaico fluido. Asimismo, tienen, al derivado del hecho de que tienen dobles enlaces, ¿no?, se oxidan con más facilidad, ¿no?, tienen esa capacidad antiinflamatoria en algunos casos, ¿no?, dependiendo del sistema fisiológico de cada uno, antioxidante, ¿no?, están asociados también a un menor riesgo cardiovascular. Por eso, coloquialmente hablando, los ácidos grasos insaturados se consideran ácidos grasos saludables, entre comillas, ¿no? Un ejemplo que tenemos ahí es el ácido oleico, que es el que contiene el aceite de oliva virgen que todos conocemos, ¿no?, que sería, nutricionalmente hablando, ¿no?, pues el mejor de todos, ¿no? Y bueno, luego estarían los poliinsaturados, que serían los PUFAs, ¿no? O sea, que realmente no estamos hablando de MUFAs, ¿no?, en el caso de ácidos grasos análogos a los que contiene el aceite de oliva, para que todos os hagáis a la idea, y bueno, los PUFAs que serían análogos a estos PUFAs, pero bueno, desde el punto de vista... Los frutos secos. Exactamente, forman parte de frutos secos, por ejemplo, y de semillas. Bueno, aquí lo que tenemos es una figura que nos explica un poquito lo que el síndrome metabólico nos puede generar. El síndrome metabólico no necesariamente está asociado a la obesidad. Quiero decir que en algunas ocasiones podemos tener personas que no tengan un exceso de peso o de IMC ni de obesidad, pero sí que pueden desarrollar síndrome metabólico, porque el síndrome metabólico incluye dentro de esa aglomeración parámetros de tensión arterial, glucosa, perímetro de cintura y la dislipemia. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es que los ácidos grasos poliinsaturados, propios de los frutos secos o propios de las semillas, como hemos comentado, generan un aumento del HDL y en el riesgo cardiovascular lo que indica es que debemos tener aumentado el HDL, las mujeres más de 50 y los varones más de 40, para evitar riesgos cardiovasculares. Además, este tipo de ácidos grasos disminuye los triglicéridos totales, disminuye el LDL, que también son moléculas que debemos tener reducidos en sangre para evitar y para estar cardiovascularmente hablando protegidos, para evitar esa aterosclerosis, esa fracción tan rígida, como ha comentado Zoraida, de las membranas. Además, los ácidos grasos monoinsaturados,
que se van a metabolizar en el hígado y además que van a reducir la esteatosis hepática, quiere decir que vamos a tener menos grasa alrededor del hígado, con lo que vamos a ayudar a tener pues más salud y tener mejor estado de salud en general, ¿vale? Los ácidos grasos poliinsaturados también disminuyen la lipogénesis, o sea, ayudan a que la grasa pueda seguir fluyendo y no se acumule en el organismo, y vamos a ver que también los ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados van a contribuir a que esa adiposidad sea periférica y no central. Esto es un dato muy importante porque la adiposidad central es otro de los factores que incrementan ese síndrome metabólico. Los ácidos grasos, además, también disminuyen el perfil, el índice glucémico de la dieta y contribuyen a evitar la diabetes o a evitar las glucosas altas. Otro de los factores que en este caso todavía no lo tenemos analizado en nuestro trabajo y no lo vamos a presentar hoy, pero se analizará posteriormente, ¿vale? Además, la glucosa en sangre también se va a ver disminuida por ese aumento de fibra de la dieta, que también está fuertemente evidenciado. Bueno, los ácidos grasos saturados, los SFA, saturated fatty acid, lo que aumentan son los procesos inflamatorios, la adiposidad y las endotoxinas circulantes, y además generan esa resistencia a la insulina y por tanto contribuyen a aumentar la glucosa en sangre y por tanto contribuyen a ese síndrome a la diabetes y a toda la resistencia a la insulina. Bueno, un poco tras esta introducción así un poco breve, ¿no? Muchos conocimientos juntos, queríamos que quedara claro un poco qué eran los MUFA, los PUFAs, los SFEAs, ¿no? Que son los que menos nos interesa. Nosotros realmente, como ya se ha comentado previamente, en este estudio se marcó un objetivo, ¿no? Que era estudiar el efecto combinado de una dieta alta en grasa, en este caso rica en MUFAs, y en fibra, ¿no? En la composición corporal y en el perfil lipídico sérico de diversos adultos, ¿no? Realmente, después del diseño, ¿no? Nos dimos cuenta, teniendo en cuenta un poco la composición, en este caso, de la fracción alta grasa que se incorpora en la dieta, ¿no? Que era torreno de Soria, que según estudios previos que había registrados, ¿no? Realizados por la Universidad de las Islas Baleares, ¿no? Pues bueno, tenían ellos testada o analizada una composición de este producto en función de cómo era cocinado, ¿no? Estaban reflejados distintos porcentajes o distintas proporciones de formación o que poseía este producto en función, insisto, de cómo estaba procesado, ¿no? Entonces, de ellas, nosotras nos quedamos con la que nos interesaba, ¿no? Que era lo que íbamos a usar, que era torrezno de Soria, en este caso cocinado con aceite de oliva virgen. Entonces, bueno, sí que nos dimos cuenta que en esta composición destacaba el alto porcentaje en MUFAs y en PUFAs realmente. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros íbamos a trabajar con una dieta rica en este producto, ¿no? Que tenía una elevada composición en MUFAs, que hemos comentado, ¿no? Que respecto al resto de componentes, bueno, se podría considerar alto, ¿no? La composición a la proporción, y también íbamos a trabajar con una dieta rica en fibra. Si establecemos la comparativa con lo que se considera dieta mediterránea, ¿no? Bueno, pues la verdad que en contra de lo que todos podemos pensar, sí que se ajustaba bastante, ¿no? A la composición ideal, ¿no? A la que se asocia esta dieta, con todos sus efectos beneficiosos a nivel inflamatorio, a nivel del sistema inmune, a nivel cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿no? Encima, es decir, que tiene una serie de repercusiones en el estado general de la salud general de la población, ¿no? A nivel, pues, de síndrome metabólico, como hemos comentado, obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hicimos en este trabajo fue hacer un ensayo clínico aleatorizado sobre una población determinada, una población seleccionada con sexo femenino. En este caso, eran individuos que vivían de forma conjunta, ¿no? Y tenían los mismos hábitos de vida, ¿no? Era una población, en este caso, conviviente, que tenía los mismos hábitos de vida. Entonces fue bastante fácil a esa población, ¿no? Modificarles la dieta, ya que seguían todos el mismo patrón de consumo. Se estableció un grupo control y un grupo, en este caso, bueno, que lo denominamos caso. En el grupo control simplemente se modificó su dieta regular con la ingesta de
carne durante esa semana, en este caso de Torreno de Soria, y en el grupo de los casos lo que se hizo fue incrementar el consumo en este ensayo de fibra en forma de verdura junto con carne procesada, que era el Torreno de Soria. En este caso, la intervención se evaluó en 3 puntos diferentes, un punto basal en el que se recogieron una serie de mediciones relacionadas con la composición corporal, presión, en este caso sanguínea, y perfil lipídico, ¿no? Se establecieron 4 puntos de recogida de muestras y de seguimiento de los sujetos, y realmente la intervención en la que se ejecutó el consumo de estos productos duró este tiempo que estoy señalando, que fueron unas 14 semanas. Teníamos programadas unas 10 semanas, pero bueno, al final surgió así y ha sido una intervención de 14 semanas. Como he comentado, desde el punto de vista dietético, aunque me he adelantado, hubo un grupo que tuvo una ingesta alta en MUFAS, en ácidos grasos monoinsaturados. El consumo se estableció en 2 puntos a la semana de 150 gramos de Torreno de Soria en cada una de esas ingestas. Y en el caso del grupo que adicionalmente ingería fibra en forma de verdura, fue una ingesta en cada uno de esos días de la semana de 150 gramos de Torreno de Soria, junto con una ración de aproximadamente 150 gramos de verdura, ¿no? Hay que decir que se han elegido verduras tanto de fibra soluble como insoluble. Por tanto, obviamente el cómputo global no eran unos 300 gramos en un grupo de una dieta rica en grasas, en MUFAS, ¿no? Más su dieta tradicional, ¿no? Y en el otro grupo, pues 300 gramos a la semana, ¿no? de estos MUFAS, ¿no? Incrementados, junto con 300 gramos de fibra, ¿no? O sea, que también es una variación de su dieta. Y repito, bueno, más o menos se estableció, ¿no? este porcentaje a la semana, ¿no? De MUFA, PUFA y de los no interesantes, ¿no? En función del consumo de grasa. En total se incorporaron 40 individuos a este estudio, se asignaron de forma aleatoria 20 individuos a un grupo y otros 21 individuos al otro grupo. Las edades estuvieron comprendidas entre los 20 años y 86, es decir, que es un barrido poblacional interesante, ¿no? Que tenemos personal de todas las edades, ¿no? Y se recogieron, bueno, pues una serie de parámetros, como he comentado, que están relacionados con la composición corporal, que vamos a ir comentando, ¿no? Y en el caso del perfil lipídico, bueno, pues el colesterol total especificamos en este caso dos tipos de colesterol, ¿no? Como es el HDL y el LDL, y además también se hizo la medición de triglicéridos. Repito, solo estamos exponiendo una parte del estudio, ¿no? Tenemos otra serie de ácidos grasos analizados que todavía estamos pendientes de trabajar con los resultados. Yo voy a volver un momentito atrás. Sí, yo creo que es interesante decir que la proporción de ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y saturados la hemos comparado con otros estudios que también están trabajando estos porcentajes de ácidos grasos monoinsaturados y coincidían. Entonces, es interesante. También es interesante decir que la mayor parte de estudios lo que hacen es combinar dietas bajas en grasa y altas en fibra, porque por lo tanto este estudio es bastante novedoso porque solamente hemos encontrado un par de ellos que además añadiesen esos ácidos grasos en la dieta, con lo que tiene bueno, pues una parte de novedad muy interesante. Además, otra de las fortalezas del diseño del estudio es que nuestro grupo control también consume grasa, no se está controlando con población que tenga una dieta normal, tiene su dieta regular diet, su dieta habitual, pero además también ese componente graso de ácidos grasos monoinsaturados, igual que el grupo de intervención. Por tanto, el estudio tiene 2 fortalezas interesantes que, bueno, pues a la hora de publicarlo, pues eso la verdad es que resulta muy beneficioso. En cuanto a los resultados, yo voy a explicar la parte de composición corporal. Voy a empezar por el índice de masa corporal, y lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho ha sido un análisis estadístico de la varianza dentro de cada grupo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser comparar qué tal ha ido el grupo de intervención consigo mismo y, por otro lado, qué tal ha ido el grupo control consigo mismo. Entonces, el grupo de intervención está coloreado en azul y el grupo de control, en este caso, está en verde. Lo que
lo que se ve, a lo que hemos llegado de conclusiones, es que entre el punto inicial, el punto basal, y el tercer punto, que va a ser el final del tratamiento, el IMC apenas se ha modificado en el grupo de intervención, lo que es una noticia pues bastante alentadora, porque tener un porcentaje de grasa incrementado en la dieta, obviamente, ¿no?, se tiende a esperar que se incrementen las calorías dietéticas y, por tanto, si no haces ninguna otra modificación de ejercicio físico o algo que elimine esas calorías, pues el peso debería incrementarse, por tanto también el IMC. En este caso no nos ha salido un cambio que se haya modificado el IMC en el grupo de intervención y tampoco en el grupo control. Sí que ha salido significativo estadísticamente una vez que dejaron la dieta de intervención o la dieta control. Ese mes que tuvieron 34 días, entre el punto 3 y el punto 4, sí que aumentaron significativamente su IMC. O sea que, sorprendentemente, cuando volvieron a su dieta habitual, sin esa estrategia de intervención, aumentaron su IMC. También se les ha estudiado con el analizador de Tanita la grasa total en porcentaje. El porcentaje de grasa total es muy interesante porque nos va a dar también esa información acerca de la salud que va a tener la población. Entonces, los resultados que hemos encontrado es que efectivamente el porcentaje de grasa total corporal aumentó significativamente, muy poco, menos de un 1%, en el grupo de intervención, en el grupo control, de solo el torrezno, eso es, sí, gracias. Y en el grupo de intervención, la grasa corporal no aumentó y en ningún caso de manera significativa en el periodo en el que estuvieron tomando esa ingesta conjunta del torreno con la verdura. Por tanto, también esto es un dato alentador. Hemos incrementado, recuerdo, la dieta en ácidos grasos y en grasa de manera importante y, sin embargo, ni el IMC hasta ahora ni la grasa corporal se ha modificado. Sí se modificó de forma estadísticamente significativa el porcentaje de grasa una vez que dejaron precisamente la intervención. En esos 34 días aumentaron cerca del 2% ese porcentaje graso en el grupo de intervención. Recuerdo que una vez dejada la dieta. Aquí tenemos un poquito resumido lo mismo, pero con otra escala, ¿vale?, que ya lo hemos comentado. Y aquí lo que vamos a ver va a ser la circunferencia de la cintura. Este es un dato, como digo, es muy importante porque es uno de los grandes factores de riesgo para todos los eventos cardiovasculares y también para ese síndrome metabólico que hemos explicado antes. ¿Qué es lo que nosotras encontramos? El grupo de intervención está coloreado en azul y el grupo control está coloreado en verde. El perímetro de cintura en el grupo de intervención a lo largo de las 3 semanas de la intervención fue disminuyendo progresivamente. Aquí hubo un pequeñito aumento y después se mantuvo. Con lo que ocurrió después de haber tomado durante 2 días a la semana el torreno y el plato de verdura fue que disminuyeron cerca de 3 centímetros ese perímetro de cintura, que además se mantuvo después, aún teniendo en cuenta que en esos 34 días posteriores al tratamiento aumentaron el IMC y aumentaron el porcentaje de grasa. Por tanto, el efecto protector en lo que es la distribución de la grasa parece que se mantiene también en el tiempo. Así que eso es una noticia bastante alentadora y un hallazgo muy interesante. Vemos que la reducción del perímetro de cintura en el primer punto del estudio fue muy interesante. Entonces, eso creemos que puede estar debido a que ese efecto de la fibra saciante lo que hizo fue conseguir que disminuyeran su ingesta calórica total. Por tanto, la dieta se convirtió en una dieta muy rica en ácidos grasos monoinsaturados, que obviamente estaban tomando, y disminuyeron probablemente los hidratos de carbono, que son los principales, los que no son hidratos de carbono de larga digestión, los que principalmente van a aumentar el perímetro de cintura. Por tanto,
eso también está de acuerdo con muchos otros autores que hemos estado investigando, que efectivamente en el momento en el que nosotros cambiamos la distribución de macronutrientes y aumentamos un poquito las grasas, si son principalmente originarias del aceite de oliva, vamos a disminuir ese perímetro de cintura. En nuestro caso se da de la misma manera, además es significativo, y es significativo también desde el punto número 4, después del en el post-tratamiento, con el punto de origen. O sea que incluso después del tratamiento van a tener el perímetro de cintura más reducido que en el inicio. Eso es un dato muy interesante porque el perímetro de cintura, como digo, está asociado a muchos factores de riesgo, también del colesterol, etc. El perímetro de cintura es un factor muy importante a tener en cuenta. Además, que vimos que en el grupo control el perímetro de cintura inicialmente disminuye, no siendo una disminución significativa, pero en el tercer punto aumenta 1 centímetro, que además va a tener, se va a mantener ese centímetro aumentado en el punto número 4. Por tanto, la fibra y la verdura está ejerciendo un papel muy importante y muy interesante para esa reducción del perímetro de cintura. Puede ser disminuyendo esa ingesta calórica total gracias a la saciedad que aporta, o también por esos cambios en la microbiota que también, y además ese bloqueo de los ácidos grasos saturados, que ahora nos hablará Zoraida un poquito más, de la absorción de esos ácidos grasos. El siguiente punto del síndrome metabólico y de los eventos cardiovasculares fundamental a tener en cuenta es la tensión arterial, que la vamos a dividir en tensión sistólica y diastólica. En el grupo de intervención tenemos de color azul la presión arterial sistólica y en verde la diastólica. La presión arterial debe estar, para evitar los eventos cardiovasculares y también prevenir del síndrome metabólico, en 130/85, alrededor de estos valores. No deberían de superarse. En nuestro caso, la presión sistólica, menos influyente en este proceso cardiovascular, ha aumentado después del tratamiento, en el punto 4 comparado con el 3. Y lo que ocurrió durante el proceso de la intervención fue que disminuyó esa tensión sistólica, pero esto no resultó significativo. También hay que tener en cuenta que el tamaño de la muestra, pues hay parámetros que igual convendría seguir investigando y aumentar ese tamaño. Lo que encontramos muy relevante es que la presión diastólica, mucho más asociada con estos eventos cardiovasculares y los riesgos de infarto, etcétera, etcétera, disminuyó progresivamente, siendo estadísticamente significativo el punto 4 con el punto 1. O sea que la presión diastólica en el grupo de intervención, aun después de haber terminado el tratamiento y haberse reincorporado a su dieta habitual, continuó disminuyendo. Por tanto, el efecto dura más allá de lo que es el momento presente en el que se está ejerciendo la intervención, hasta ser significativamente más baja o reducida, casi 5 puntos, 4,7, con una estadística muy interesante. En el grupo control, la línea de la presión sistólica tuvo más o menos el mismo reflejo que en el grupo de intervención. Sin embargo, si vemos la diastólica, lo que ocurrió es que incluso en el punto 2 aumentó ligeramente, después disminuyó en el punto 3 al final del tratamiento, pero no fue significativo. La disminución en el grupo control, no siendo significativa, fue de 3,25 puntos, frente a esos 5 puntos significativos del grupo de intervención. Por tanto, la combinación de esos ácidos grasos monoinsaturados con la fibra tiene en la composición corporal efectos muy beneficiosos y además, estadísticamente hablando, significativos. No solo en el momento preciso en el que se está consumiendo esa dieta, sino además que va a durar después, aunque abandones la dieta, por lo menos en nuestros estudios a la luz de los resultados, 34 días después. Creo que sí.
Bueno, pues ahora voy a pasar yo a comentar los resultados relativos al perfil lipídico. Como ha comentado Patricia, lo que estamos haciendo de momento es analizar cada grupo consigo mismo, ¿no? Cómo ha habido una evolución, ¿no?, de forma asociada, apareada a cada individuo. También resaltar, que no lo he hecho al principio, que sí que he dicho que teníamos un punto basal, ¿no?, preintervención, este espacio de aquí que corresponde a la dieta, y esto que ha resaltado Patricia es posintervención, ¿no? En este caso son 4 semanas en las que los individuos habían vuelto a su dieta regular. En el caso del colesterol total, nosotros sí que también hemos observado de forma significativa una reducción progresivamente a lo largo de la intervención y posintervención en el grupo que estaba consumiendo de forma conjunta torrezno más fibra, ¿no? Esto, mientras que en el otro parecía que había cierta disminución, pero no son resultados estadísticamente significativos. Esto, obviamente, vamos a desglosar las distintas formas del colesterol, ¿no?, para poder entenderlo mejor, pero sí que es cierto, como hemos comentado en la introducción, que, bueno, que parece estar asociado, ¿no?, a un cambio, ¿no?, con este tipo de dieta, un incremento en fibra en la dieta también de estos individuos, en ácidos grasos monoinsaturados, ¿no?, que ha habido una modificación de la microbiota a nivel intestinal, que incluso ha seguido trabajando, ¿no?, estas nuevas poblaciones de microbiota, probablemente, una vez que han acabado la intervención. Asimismo, obviamente, habrá contribuido, ¿no?, una mayor saciedad con este tipo de dieta, decreciendo el consumo de otro tipo de compuestos, como pueden ser azúcares sencillos, ¿no?, que sí que son menos interesantes también y que incrementan el porcentaje calórico en nuestra dieta, y asimismo, bueno, pues la saciedad, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie de factores que vamos a ir comentando. En el caso de desglosar estos resultados en función del HDL, colesterol bueno, ¿no?, y el LDL, el colesterol malo, ¿no?, que estamos más acostumbrados a hablar y que hay que ponerlo un poco en contexto, pues la verdad que sí que en el caso del HDL sí que hemos visto en ambos grupos una disminución estadísticamente significativa durante la intervención de estos niveles, pero es lógico, porque una de las funciones principales del HDL, ¿no?, es realmente realizar el desplazamiento del colesterol que está en circulación, ¿no?, para que pueda ser, en este caso, eliminado y reutilizado. Entonces, bueno, si tenemos una dieta, ya sea con fibra o sin fibra rica en grasas, vamos a tener nuestro HDL trabajando, y es lógico, ¿no?, que disminuya, ¿no? Entonces, bueno, parece en los dos grupos de forma significativa y, bueno, tiene su explicación, ¿no? Está trabajando, ha disminuido en ambos grupos. Pero bueno, algo que sí que yo creo que es destacable, ¿no?, que en el caso del LDL, ¿no?, que previsiblemente, ¿no?, es colesterol malo, está asociado a un incremento de ácidos, su incremento, ¿no?, está asociado a un incremento en la dieta de ácidos grasos. En este caso, en el grupo que solo consumía torrezno no hemos visto diferencias significativas, ¿no?, que no está mal tampoco, ¿no? Pero en el caso del grupo que consumía de forma conjunta torrezno más verduras, sí que hemos visto que ha habido una disminución de forma significativa del LDL a lo largo de los distintos puntos en los que tomamos la muestra, ¿no? En este caso, otra vez se pone de manifiesto este cambio, ¿no?, o esta influencia en la dieta del efecto combinado realmente de unos ácidos grasos interesantes, ¿no?, junto con la fibra, ¿no?, este poder saciante, esta inhibición de la absorción de las grasas, ¿no?, que se pone de manifiesto en que el LDL no se ha elevado, de hecho ha disminuido en este caso significativamente en el grupo que consumía fibra más el producto cárnico. Además, el poder saciante, ¿no?, que también ha sido recogido en la muestra y ha sido declarado por los individuos, ¿no?, que, bueno, que sentían, ¿no?, durante este consumo, pues que dejaban de consumir otro tipo de alimentos porque no tenían hambre. Y por último, esto tampoco iba a ser tan bonito, ¿no?, en el caso de los triglicéridos, ¿no?, que es un marcador mucho más agudo. El colesterol no he resaltado, pero al final tenemos distintas formas de incorporarlo. Tenemos una ruta endógena, ¿no?, nosotros estamos sintetizando colesterol en nuestro organismo, y además tenemos una incorporación por parte de la dieta. Hay muchas más formas de colesterol que las que yo he comentado aquí hoy. Entonces, bueno, es una ruta más compleja, ¿no?, está mucho más coordinada, ¿no?, hay muchos más pasos, ¿no?, que hacen que estos niveles puedan alterarse y que sean de una alteración más lenta, por decirlo así. Sin embargo, los triglis son bastante más sencillos. Si yo al final tengo una dieta rica en grasas,
se va a reflejar en mis triglis porque van a aparecer incrementados. En este caso, obviamente, en los que han tenido una dieta únicamente rica en grasas, han visto incrementados sus triglicéridos, pero sorprendentemente, bueno, pues el grupo que consumía una dieta rica en grasas, en mufas, más fibra, no ha visto incrementados sus triglicéridos. En este caso los ha visto disminuidos a lo largo de la intervención, probablemente una vez más, de esta inhibición de la absorción de grasas por parte de la dieta rica en fibra, ¿no? Y lo que sí que hemos observado en los dos grupos, aparte de que el grupo que solo consumía la dieta rica en grasa, ¿no?, sí que ha habido como un rebote desde que dejaron la dieta rica en grasas y volvieron a su dieta. Es decir, que una vez que estos individuos, tanto de un grupo como de otro, han vuelto a su dieta normal, sí que se les han disparado los triglicéridos, ¿no? Pero bueno, repito, es un marcador mucho más sencillo, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, que rápidamente si tú incrementas tu dieta en grasas, pues lo puedes observar. Lo que pasa que, claro, que en el grupo que tenía fibra ha habido una inhibición de esta absorción y, claro, no se han disparado los triglicéridos, de hecho, se han mantenido, han disminuido en este caso. Entonces, bueno, por establecer una comparativa entre lo que habíamos planteado y lo que hemos obtenido, ¿no?, para ver qué ocurre aquí entre síndrome metabólico, ¿no?, que era ese compendio, ¿no?, de características, y realmente los resultados que hemos visto, pues bueno, Patricia os va a hacer una comparativa. Bueno, pues por un poco englobar todo lo que se ha estado comentando en la reunión, lo que tenemos aquí es una tabla en la que el ATP, que es el panel 3, que es una institución comparable a la OMS en cuanto a eventos cardiovasculares y estudios del síndrome metabólico, etcétera, establece como principales factores de riesgo, bueno, pues los que tenemos aquí puestos, ¿no? El IMC, el perímetro de cintura, la presión arterial, colesterol, esa relación HDL y LDL, los triglicéridos, y además tienen otros, ¿vale? Lo que pasa que como todavía no los vamos a exponer, no los hemos querido poner, pero saber que tenemos la glucosa basal, la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial después de haber comido 2 horas y la microalbuminuria, ¿vale? Entonces, el panel ATP lo que indica es que si se tienen 3 o más de estos factores elevados, pues que se puede diagnosticar como síndrome metabólico. La OMS indica que si se tiene 2 de los que marcan como posibles factores de riesgo o más, pues también se tiene ese síndrome metabólico. Entonces, un poco por ver qué es lo que en nuestros grupos de intervención y control ha ocurrido. En cuanto al IMC, que es un factor que la Organización Mundial de la Salud contempla como factor de riesgo del síndrome metabólico, hemos obtenido que si se ha aumentado ha sido muy ligeramente y un resultado muy discreto. Por tanto, podemos decir que prácticamente el IMC en ambos grupos se ha mantenido estable. En cuanto al perímetro de cintura, que es uno de los factores que la ATP3 mantiene como factor de riesgo, en el grupo de intervención del torrendo más la verdura, lo que hemos observado es que ha disminuido, como he dicho antes, esos 3 centímetros de manera significativa, y en el grupo control ha aumentado 1 centímetro. Esta flechita tendría que ser de aumento, perdonad. En cuanto a la presión arterial, que es factor de riesgo para ambas instituciones, en nuestro caso, en la presión arterial sistólica en el grupo de intervención se ha mantenido, porque más o menos la línea azul, acordaros que iba mantenida, si acaso un ligero aumento, no de forma significativa, y la presión diastólica, que es mucho más interesante y está muchísimo más relacionada con los eventos cardiovasculares, ha disminuido de forma significativa. En el grupo control ha disminuido, lo que también es un hallazgo interesante, pero no ha sido de forma significativa. En cuanto a colesterol, ambos paneles lo contemplan, ambas instituciones lo contemplan como factor de riesgo, y en el grupo de intervención ha disminuido significativamente, mientras que en el grupo control ha disminuido, pero no de forma significativa. El HDL y el LDL en ambos en el grupo de intervención han disminuido significativamente, y en el grupo control lo han hecho, pero uno de forma significativa y otro no. Y los triglicéridos en el grupo control han aumentado de forma significativa y en el grupo de intervención han disminuido de forma significativa. Bueno, por tanto, un poco también viendo lo que acaba de comentar Patricia, ¿no?, pues parece que esta columna de aquí, ¿no?, es la que, bueno, no se ha visto tan perjudicada, ¿no? Parece que su riesgo, en este caso, de un posible síndrome metabólico,
¿no? Pues ha disminuido, ¿no? Teniendo en cuenta estos resultados. También un poco poner en contexto, porque yo soy consciente de que no estáis familiarizados con la estadística, ¿no? Esto de estadísticamente significativo y que no. Realmente lo que lleva asterisco es lo que vale, ¿no? Probablemente lo otro lo hemos visto en nuestro trabajo, si incrementamos la muestra a lo mejor puede volverse significativo o puede desaparecer esa pequeña disminución que hemos visto, ¿no? Pero realmente lo que tiene validez, ¿no? Para poder apuntar algo, ¿no? Es lo que tiene el asterisco, ¿no? Que parece que, bueno, que sí, si tenemos que seguir estos criterios que ha comentado Patricia, ¿no? Pues hombre, aquí no está mal, ¿no? Parece que no les ha ido tan mal, ¿no? A los que comían un consumo conjunto. Entonces, bueno, por poner ya así o comentar algo, ¿no? Ya de conclusiones generales, ¿no? De la parte esta del trabajo que hemos expuesto, pues obviamente, teniendo en cuenta la definición de síndrome metabólico que hemos comentado, pues sí, pues una dieta rica en grasas monoinsaturadas, ¿no? Como las que hemos utilizado nosotros, y fibra, pues sí, pues parece que no está mal, ¿no? Que funciona bien, ¿no? Que realmente han disminuido muchos de los parámetros que se consideran de riesgo para un síndrome metabólico. Entonces, bueno, yo creo que no está mal, ¿no? Por otro lado, también que tener en cuenta, ¿no? Que esta dieta rica en grasas monoinsaturadas y fibra, siempre teniendo en cuenta una dosis adecuada y una frecuencia, ¿no? En este caso, pues bueno, que es una dieta cardiovascularmente saludable. Es más, yo creo que este grupo de intervención que hemos evaluado nosotros ha estado mejor mientras ha consumido esta dieta que cuando estaban con su dieta tradicional, ¿no? Me está dando la sensación, ¿no? Cuando he visto esto. Es que debemos de tener, no sé, por hacer un ejercicio entre todos, ¿no? Que yo creo que es que tenemos un consumo muy bajo de vegetales al final, ¿no? Y de fibra en nuestra dieta que parece que arregla muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, y por poner ya otra conclusión así bastante sencilla y clarita, que bueno, el consumo de un producto, ejemplo que hemos utilizado, que es el torreno de Soria, que es un producto alimenticio rico en grasas, tomado, insisto, en dosis adecuadas y dentro de una dieta variada y equilibrada, junto con fibra, ¿no? Pues no presenta un riesgo cardiovascular, ¿no? Es decir, que yo puedo consumirlo siempre que lo haga de forma correcta, ¿no? Que no supone ningún riesgo para nadie. Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, muchas gracias por estar aquí y bueno, intentaremos contestarlas. Esto, obviamente, lo que he comentado, estamos trabajando, ¿no? Sobre todo con los resultados, porque ha sido todo muy rápido. Lo acabamos de obtener los resultados, estamos analizándolos, estamos con una parte de la estadística, estamos incorporando cosas nuevas, porque claro, el objetivo es publicarlo, ¿no? No que se quede aquí, ni mucho menos. Entonces, bueno, sí que hemos visto ya que cosas relativas a la saciedad que hemos observado, pues sí que vamos a introducir en futuros estudios y que sería muy interesante introducir marcadores que estén relacionados con la saciedad, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Y otra serie de marcadores bioquímicos, incluso genéticos, ¿no? que hace que puedan ayudarnos a explicar lo que hemos ido encontrando, así como, bueno, incrementar la muestra, ¿no? Es un grupo, es un ensayo clínico aleatorio con 2 grupos de 20 personas, normalmente publicado es similar, pero bueno, obviamente en cuanto incrementamos el número de personas involucradas, bueno, pues da más validez, ¿no? A los resultados. Pero bueno, que sepáis que seguimos trabajando y que nos ha sorprendido gratamente realizar el estudio. Así que nada, muchas gracias a todos. Sí, además el resultado es significativo y no solamente del colesterol, de todos los factores de riesgo asociados, el perímetro de cintura, el IMC que no lo modifica, aun a pesar de haber aumentado esas calorías y esos ácidos grasos saturados totales de la dieta. Pero al convertirse en un patrón de dieta más elevado en ácidos grasos monoinsaturados y con esa fibra que tiene esos mecanismos de bloqueo y además esos cambios en la microbiota, lo que se consigue son beneficios, porque luego, como hemos visto, ¿no? Entre el punto 3, que termina en la intervención, no tanto tratamiento, ¿verdad? Sí. Con el punto 4, esos 34 días, cuando vuelven a su dieta habitual, es cuando sorprendentemente suben el porcentaje de grasa total, también van a subir otros parámetros como los triglicéridos, etcétera. Que todos pensábamos que iban a comer peor con esto, por decirlo así. Sí, y realmente hemos enriquecido su dieta. ¿No? Y que estamos en una sociedad actualmente, ¿no? Que llevamos unos años volcándonos, no sé por qué, en los ultraprocesados y en complicarnos, ¿no? La vida desde el punto de vista nutricional y alimenticio. Entonces yo creo que tenemos que consumir cosas simples, sencillas, ¿no? Y que llevamos consumiendo mucho tiempo y y de forma inteligente, ¿no? Porque tenemos suficiente información, ¿no? Como para hacer un consumo inteligente. Entonces, bueno, yo creo que eso es clave. Y yo, no sé si ha quedado suficientemente claro que la fritura, Sí. que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utiliza en la cocina, que es un producto que se utili
del torrezno era en aceite de oliva. Sí, virgen, extra. Sí, sí, eso es muy importante porque lo he dicho yo también, porque gracias al estudio que hay previo, ¿no?, del efecto de los distintos tipos de procesado del torrezno frente a la composición en ácidos grasos, la verdad que la composición más beneficiosa o más saludable, ¿no?, se obtenía con ese tipo de... que es muy similar la composición incluso al que esté, bueno, claro, precocinado es que no está cocinado, obviamente, si consumiéramos crudo o precocinado, ¿no? Es mucho mejor ese porcentaje, ¿no?, de la composición de ácidos grasos respecto a otros tipos de aceite. Así que yo creo que también es algo que es importante, que si lo consumes, que por favor pues vamos a optimizar, ¿no?, un poco el valor nutricional que tenga, ¿no? Y bueno, ya con fibra, pues bueno, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Y una dosis adecuada. Sí, otra corriente que también está ahora como muy expuesta es que se intenta, ¿no?, focalizar sobre un alimento, sobre un producto, si es bueno o es malo. Y como lo cataloguen de malo, estás perdido, olvídate, ¿no? Entonces lo que se ve es que no es tanto un producto en concreto, sino la combinación y el producto y el patrón de dieta con lo que lo estás tomando, porque no hay, ¿no?, en la alimentación, claro, no es tan sencillo como decir esto es bueno y esto es malo, ¿no? Es la combinación de macronutrientes, es ese equilibrio que se consigue a través de todos los alimentos que consumes a lo largo de un día y a lo largo de varias semanas. Eso es lo que te va a dar salud o lo que te va a restar salud, no tanto un alimento, un producto en concreto, aunque a priori, ¿no?, pueda tener más grasas saturadas que otro tipo de producto. Entonces, tampoco conviene limitarse a alimentos catalogados como alimentos muy saludables porque van a tener carencias, ¿no?, como hemos puesto al principio. Los productos procedentes de la carne nos aportan nutrientes muy importantes para la dieta del ser humano, pero eso sí, hay que tomarlo de una forma equilibrada y los macronutrientes deben estar siempre combinados entre ellos. Entonces, lo que hay que terminar consiguiendo es ese equilibrio en los macronutrientes que, como vemos, nos van a aportar salud cuando se hace de manera reiterada en el tiempo. Sí. Y fríes los torreznos, dejas enfriar ese aceite y te encuentras, que el torrezno ha intercambiado ese exceso de grasa saturada que tenía con el aceite de oliva. ¿Y qué es lo que ha hecho? Se ha enriquecido de aceite de oliva virgen y ha despreciado la grasa saturada. Con lo cual, en ese fenómeno de la fritura, estamos dándole un positivo más a la fritura del torrezno. Sí, por eso ha destacado Patricia también los MUFAs, que son la clave en el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Es como un producto enriquecido, ¿no?, que realmente... Sí, exactamente. Entonces, podemos enriquecer el torrezno con aceite de oliva virgen extra de una forma pues muy sencilla, muy fácil, y además que el crujiente de ese torrezno está mucho mejor con aceite de oliva virgen que con otras grasas vegetales. Sí, desde luego, tú consigues un producto tras esa fritura en aceite de oliva muchísimo más saludable a nivel cardiovascular, porque efectivamente se incrementan esos ácidos grasos monoinsaturados y con eso lo que haces es incrementar el patrón de dieta de ácidos grasos monoinsaturados, con lo que estás contribuyendo fuertemente a mejorar tu salud, perímetro de cintura, grasa corporal, etcétera. Eso es muy importante. El 75% de los ácidos grasos monoinsaturados de la dieta que llevaban el grupo de intervención procedía efectivamente del aceite de oliva. Y una de las partes más importantes de esa absorción era el momento de la fritura es una energía que efectivamente la puedes conseguir que sea muy saludable. Y realmente el eslogan igual hay que matizar alguna cosita, pero sí. No, y claro, y lo que ha comentado también ella y yo en las explicaciones que hemos visto, que queremos ahondar un poco más, es ese poder saciante realmente, porque ella muchas veces, es que yo digo ella porque ella es nutricionista, entonces, bueno, yo creo que de esto a mí me da 200.000 vueltas. Bueno. Entonces,
que es una dieta high fat, low calorie, ¿no? O sea, que sí que tenemos un alto contenido en graso, pero que no tiene por qué ser alto en calorías, ¿no? Que realmente con esta capacidad que tiene este tipo de carne, en este caso de saciar a quien lo toma, ¿no? Que probablemente quien lo ha consumido ha disminuido otro tipo de consumo de productos. De hecho, ¿no? Es un tipo de dietas que se usa, ¿no? Rica en grasa, ¿no? Con una serie de objetivos nutricionales determinados. Y yo también estos días que hemos estado buscando bibliografía, es que ya hay alimentos procesados cárnicos en los que les incluye la fibra en el propio alimento, ¿no? Un poco para que de forma conjunta tú tengas ahí una mezcla perfecta. Que bueno, yo creo que si tú palativamente está muy bien comer verduras, entonces bueno, que también es interesante, ¿no? Tener que comer todo junto. Pero sí que va. Sí, ahí vamos, que nos hemos quedado con ganas de más ahí. Tenemos que intentar profundizar. De hecho, hay estudios que están mirando el efecto saciante de las dietas ricas en grasa. Hay estudios nacionales muy interesantes, el Predimed y otros, y hay otros que estudian el efecto saciante de la fibra, pero hay muy pocos que combinen ambos parámetros. Con lo que nuestro estudio es muy novedoso en ese sentido y puede contribuir a aportar mucha información, porque claro, por 2 vías estamos generando esa ponemos de manifiesto, ¿no? que estamos encantadas de hacer una parte 2, una continuación del estudio, un poco explorando otras vías, ¿no? que nos han ido apareciendo. Las participantes también estarían encantadas de continuar. Pues nada, muchas gracias. Creo que es muy importante lo que habéis aportado hoy. Bueno, yo estoy muy satisfecho. Hemos hecho lo que hemos podido. Y creo que la Fundación de Caja, la Fundación Científica también lo está, así como por parte de los fabricantes de Torrejón, que son súper. La verdad que también la charla nos hubiera gustado darla mejor, pero es que la verdad que con tantos resultados encima nos estaban gustando, nos estábamos poniendo nerviosas y nos hemos enfrascado en buscar bibliografía, no sé qué, no sé cuántas, y nos hemos visto que ha llegado la charla, que tenemos los resultados, nos hemos ido a intentar escribir un artículo y estar, a ver, y esto, digo, vamos a empezar a sintetizar algo para contar, digo, porque esto no... Entonces, bueno, disculpad que también ha sido un poco así todo rápido. Sí.